permaneciendo de pie, vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este día que nos has dado, por todos tus cuidados, por todas tus bendiciones y porque nos permites estar en tu casa una vez más para escuchar tu palabra, para poder compartirla y que cada uno en esta noche pueda llevarse lo que tú tienes preparado, podamos estar atentos, nuestros oídos, para lo que tú nos quieres hablar a cada uno. Ayúdame en lo personal también, en la exposición de tu palabra, para poder ser claro también con los conceptos. Y bendice también a los hermanos que en esta noche no pueden estar. Tú conoces los motivos, tú los bendigas también a los que están enfermos, a los que están de vacaciones también, por los que se han de ir, tú los guardes también esta semana, pero por aquellos que pudiendo hacerlo no lo hacen, tú sabes sus corazones, tengas misericordia también y puedas obrar en sus vidas. Te damos gracias por todo lo que tú nos das, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tomen asiento, queridos, y vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de los Salmos, el mismo del domingo pasado, el número 107, y vamos a leer desde el versículo 1 al 3 y luego desde el versículo 10 hasta el 16. El Salmo número 107, desde el versículo 1 al 3 y del 10 al 16. Dice así el versículo 1: Alabad a Jehová, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del alquilón y de la mar. Ahora el versículo 10. Los que moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo, por lo que quebrantó él con trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, librólos de sus aflicciones, sacólos de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Hasta aquí la lectura. Bueno, volviendo al Salmo 107, la semana pasada dimos un pequeño comentario de la primera parte, justamente los primeros 3 versículos, donde hablaba de la situación espiritual que cada uno debe tener o vivir para poder alabar a Dios, con cánticos, con alegría, con gozo, y darle la honra y la gloria que nuestro Dios se merece, y alabar como Él quiere que lo hagamos. Entonces hacíamos mención justamente de examinarnos en forma personal ante esto que el Salmo dice y ordena y establece, que es alabar a Jehová por una razón, que es una y suficiente, porque es bueno, porque el Señor nos ha dado todo, porque no nos ha negado nada, porque tal ha sido su amor para con cada uno de nosotros, que entregó nada más y nada menos que a su único hijo, su unigénito hijo. Y como creyentes, tal vez de muchos años, este concepto puede acostumbrarnos el oído, puede acostumbrar nuestra forma de hablar, y nos acostumbramos, como siempre decimos, a vivir con el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y eso conlleva
que en muchas oportunidades hacemos partícipe al Espíritu de Dios con todas nuestras inmundicias y sin ningún tipo de, ¿cómo podemos decir?, de resguardo, de cuidado. Nos acostumbramos y hasta nos olvidamos de que somos hijos de Dios. Entonces, ¿cuánto más perder el concepto o no saber cómo tenemos que alabar al Señor? Y si hay que ser sinceros, el que les habla es el primero que tiene que aprender de esta palabrita, de aprender a alabar a Dios como Él quiere que sea alabado, no solamente de los labios para afuera, sino en lo profundo, en lo íntimo, en las oraciones, en la alabanza, cuando nos postramos o si oramos en la semana, dar honra y gloria a Dios por todas sus misericordias. Y como decía, no me acuerdo si era el hermano Barreto, maquinitas de pedir, pedir, te pido, te pido, te pido, sino simplemente darle gracias a Dios. Y una de las cosas que alguna vez escuché en la escuela bíblica, que cuando nos presentamos a orar al Señor y queremos agradarle, a veces no es necesario decir nada, simplemente postrarnos y quedarnos en silencio y esperar a que el Espíritu nos guíe en la oración. Pero bueno, eso requiere tiempo también y es parte de la vida del cristiano, del crecimiento espiritual. Poder encontrar en el momento del día un momento para poder tener tranquilidad, lo cual, dependiendo de la experiencia de cada uno, no es fácil y a veces se complica, pero el enemigo de nuestras almas y nosotros mismos no se detiene y puede utilizar todas estas situaciones para alejarnos del Señor. Por eso este salmo pueden decirlo solamente porque para siempre es su misericordia, los que hemos sido redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Hablando justamente en este tiempo de la iglesia, del cuerpo, de la esposa de nuestro Señor Jesucristo, aquella que el Espíritu de Dios está formando, buscando las almas que todavía tienen que venir al conocimiento de la verdad, para que una vez completa el número de los redimidos, seamos todos llevados justamente, como dice acá, y a los congregados de la tierra, del oriente y del occidente, del Aquinón y de la mar. Si bien habla de los redimidos, también es un versículo que nos habla del porvenir, cuando el Señor Jesucristo nos venga a buscar. Y en esta primera parte que hemos mencionado, no vamos a volver a leer todo, pero hablaba de los hambrientos y los perdidos en el desierto, y habíamos mencionado que había 4 versículos en este capítulo que hablaba justamente lo mismo: los que clamaron a Jehová en su angustia, librólo de sus aflicciones. Y esta segunda parte justamente dice: los que moraban en tinieblas y sombra de muerte. Realmente estuve buscando la diferencia entre tinieblas y oscuridad. No encontré una definición clara, digamos, al respecto, pero sí hay similitudes, pero depende de dónde se use, tiene un contexto o no. Pero tinieblas, podemos decir que habla de aquellas cosas que están cubiertas, que están escondidas, a donde la luz no llega, que uno puede decir, bueno, pero también son oscuridades. Y sí, por eso digo, parecido, hay una pequeña diferencia entre una u otra, pero las tinieblas habla de la forma de vivir. Y la oscuridad menciona a digamos, a lo que rodea, a la oscuridad en general,
pero las tinieblas es una forma de vivir. Por eso habla de cosas cubiertas, cosas escondidas, donde la luz no accede, porque nosotros, por ejemplo, ¿no?, cuando queremos proteger, hay cosas que se degradan o se estropean con la luz del sol, por ejemplo. Entonces, para conservarlas, ¿qué hacemos? Las cubrimos, las protegemos, la luz solar. Incluso nosotros, cuando salimos al sol y sabemos que el sol quema mucho, nos cubrimos. Bueno, y esto habla de justamente de la forma de vivir en una forma espiritual, en la cual se cubren pecados, a donde no queremos que la luz acceda, y sabemos que la luz de este mundo es nuestro Señor Jesucristo. Pero habla del tiempo pasado cuando dice los que moraban en tinieblas. Por eso siempre decimos que este pasaje habla de los redimidos de Jehová. Y cada uno en su experiencia espiritual y personal, y haciendo memoria, si algunos se acuerdan, ¿no?, porque muchos nos hemos convertido de chicos. Pero ¿cuál ha sido nuestra experiencia antes de convertirnos? Tal vez los más grandes o los que se convirtieron de más grandes pueden decir que andaban perdidos, sedientos, con un gran vacío y una necesidad de conocer, de encontrar algo que los lleve a un lugar seguro, como habíamos hablado la semana pasada, de encontrar estas ciudades, también que dice acá la palabra, ciudad de población. Y tal vez otros se encuentran en esta situación, o se encontraron en esta situación, con pecados, con una vida de ocultamientos, y como dice acá, ¿no?, y sombras de muerte. Cuando leía sombra de muerte, el primer pasaje que se me vino a la mente fue el Salmo 23. Pero ¿qué son las sombras de muerte? Porque siempre había escuchado, por lo menos escuché, que es el Señor el que acompaña cuando un alma parte de este mundo y lo acompaña hasta los cielos. El alma solamente dice, aunque ande en valles de sombra, o sea, mirándolo de lejos, no tocando la muerte. Pero la sombra de muerte habla también de aquello desconocido, de aquello a lo cual no podemos terminar de conocer. Sabemos que está, pero no podemos distinguir cómo es. Cuando nosotros, un ejemplo sencillo, algo hace sombra, vemos que es una persona, más o menos, pero depende cómo esté la luz, toma una forma, toma otra. Entonces la sombra de muerte en realidad es algo que nos muestra que la muerte está, la muerte, la separación de Dios, pero que no llegamos a distinguir cuál es la magnitud, ni su forma, ni su figura, ni cómo es realmente. Y esa es la situación en la que nosotros, tal vez alguno de los que está acá, se ha llegado a enfrentar alguna vez en su vida, antes de conocer a Cristo, que se encontraba en esta situación, con miedo, tal vez, a la muerte. Saber que hay algo que se llama muerte, pero no saber qué es, ni qué pasa después. Y esto es un tema que causa miedo, terror, en todas las edades. No hay edad en la cual este tema pueda decir, no me asusta. Porque hasta cierta edad a los niños los podemos tener en cierta ignorancia al tema, por una cuestión de edad, por una cuestión de entendimiento. ¿Cómo explicarle, no?, que una persona murió? ¿Qué es? ¿A dónde va? ¿Qué pasó? Pero después, avanzada la edad, cuando van tomando conciencia y se van dando cuenta que la gente que ellos quieren se van yendo, dejan de verlos, causa en los niños terrores, angustias. Muchos son enviados a psicólogos para que de alguna manera u otra los ayuden.
Pero está eso ahí latente. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la separación? ¿Qué es lo que le pasa a la gente? ¿Qué es lo que me puede pasar a mí en un momento para el otro? Entonces, este tema sombras de muerte es un tema que causa terror, podemos decir, a todos y en todas las edades. Yo me acuerdo cuando era chico, tenía 6, 7 años, la casa de mis padres no era como en este tiempo, era más chiquitita y tenía una salida de costado, o sea, estaba lo que era la cocina y una salidita de costado que tenía una puerta verde, ¿te acordás, Barbie? Que se abría. Y yo a la noche ahí, apenas estaba aprendiendo a leer, me acuerdo que tipo, no sé, 11, 12, cuando todo el mundo se acostaba, me agarraban los miedos a la muerte, a quedarme solo. Y prendía la luz de ese lugarcito que había ahí, trataba de leer, y a mi, podemos decir, ignorancia, leía y buscaba hasta que me daba sueño y me iba a dormir, pero todas las noches era igual, era el mismo miedo. ¿De qué era la muerte y qué pasaba si me moría? ¿O qué pasaba si había escuchado ya que el Señor Jesucristo iba a venir? Y todas esas preguntas que de niño por ahí uno se hace, pero también acompañan a lo largo de la vida. Y hay gente que no quiere hablar de este tema. Causa miedo, causa angustia. ¿Por qué? Porque se vive expectante a saber que hay algo que no puedo terminar de conocer, ni ver qué es, ni nadie me puede asegurar nada. Y luego dice, continúa este mismo versículo 10, aprisionados en aflicción y en hierros. Esta prisión en aflicción, aflicción es una molestia o un sufrimiento físico, es a presionar, o es una tristeza o angustia moral. Esa situación donde las almas se encuentran, tal vez físicamente, porque dice en aflicción y en hierros, que da a entender de que no hay escapatoria. No hay escapatoria de esta situación de molestia, no hay escapatoria de esta tristeza o de esta angustia que sobrepuja, que aumenta, que toma todo el ser de un alma, de una persona, y que los puede llevar a tomar la peor decisión que puede tomar una persona, que es tomar potestad sobre algo que le es negado, que es justamente su vida. Y en este tiempo, realmente hay muchísimos casos de suicidio. Y el otro día escuchaba una conferencia de una persona que se dedica a hacer asistencia social entre Latinoamérica y Japón. Pero en realidad lo que él se ocupa es de tratar de traer japoneses a Latinoamérica, porque por la alta tasa de suicidios que hay en ese país. Y que él ha encontrado que los japoneses encuentran en las ciertas libertades o costumbres latinoamericanas lo que les hacía falta en su vida para en determinado momento no tomar esa decisión. Es larga la conferencia, no se las voy a contar todas. Pero él se ocupa en eso, de traer personas de Japón para que conozcan otra forma de vida fuera de su estructura, que encuentren una razón por la cual están, y luego, terminado el tratamiento, o se quedan en Latinoamérica o se vuelven a Japón. Pero esas personas que tomaron contacto con los latinoamericanos no vuelven a la situación anterior, cambian totalmente. Y llevándolo justamente a esta situación, esta molestia, esta tristeza, esta angustia moral, este sufrimiento físico tal vez, el Señor envía su palabra, siempre la envía. De una manera u otra utiliza
sus predicadores, sus siervos, sus hijitos, todos, como dice la palabra, ¿no? Los ángeles, no los ángeles celestiales, sino los que llevan la palabra de Dios. Pero tiene una cualidad, fíjense, ¿no? Como dice el versículo 11. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Fíjense en la situación en la cual se encontraban. Primero, morando en tinieblas, con miedo a la muerte, aprisionados sin posibilidades de soltarse de estas aflicciones, y así todo, como dice, rebeldes a la palabra. Perdón, Esto nos da una idea en la situación en la cual estas almas se encuentran. Y también nos da una idea que, si bien esto es un pasaje que decíamos es de los redimidos para Jehová, también nos podemos encontrar nosotros en esta situación. No ya condenados a muerte, por cuanto la salvación no se pierde, pero sí aprisionados en aflicciones, en tristezas, en sufrimientos, en molestias espirituales o físicas, en las cuales no queramos buscar el consuelo o el auxilio en el Señor. Y es triste cuando esto se ve en los hijos de Dios, que a pesar de ser renacidos, se mantienen en una postura de rebeldía, que no quieren el auxilio del Señor. Y todo comienza, como dice, ¿no? Morar en tinieblas. Ahí comienza la cuestión. Cuando yo no quiero que la palabra de Dios alumbre, como decíamos en la reunión anterior, esos escondrijos de vergüenza, esos lugares ocultos, los cuales no quiero tratar. Y eso a la larga, con el tiempo, se vuelven aflicciones sin posibilidades de escapatoria. Y esto se puede ver muchas veces cuando, por ejemplo, ¿no? Con la mentira. Una mentira, como dice, lleva a la otra. Y esas mentiras llevan a otra mentira. Y luego otra. Y luego otra. Y nos encontramos luego en una situación en la cual no es posible salir. Porque decimos, si digo la verdad, explota todo. Y entonces nos mantenemos hasta el final. Y el final es peor que si hubiésemos dicho la verdad al principio. Entonces, ese es un ejemplo de esas prisiones o esas cuestiones que quedan y que nosotros mismos, por no ir al Señor, nos podemos terminar sometiendo. Y ser rebeldes y aborrecer el consejo del Altísimo. Uno puede decir, bueno, un incrédulo está bien, es normal que pueda tomar esta postura de no querer el consejo de Dios y de aborrecerlo. Pero lo triste es cuando un hijito de Dios hay tal dureza en el corazón que toma esta postura de decir, no quiero la palabra y no quiero esto, y lo aborrezco, lo quiero quitar de mi vida. Y el Señor toma acción en el asunto cuando dice en el versículo 12, por lo que quebrantó Él con trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayude. Es un misterio realmente cómo actúa Dios. Es un misterio porque, digo misterio porque yo lo pienso, y uno dice, hay gente que anda por el mundo y parece
que todo les va bien, que a pesar de que no quieren saber nada con el Evangelio, siguen sus vidas como si nada. Pero eso es en las apariencias. Uno no sabe cómo es su vida en lo interior, en lo profundo, en sus más íntimas, podemos decir, en su círculo familiar más íntimo. Hay, como dice acá, un quebrantamiento de corazón. Hay esta situación. Y eso lo podemos ver lastimosamente. Otro ejemplo sencillo y desconocido, ya hablado tal vez muchas veces, ¿no? Qué sé yo, las estrellas de música, que una vez que llegan a la fama y parece que se llevan el mundo por delante, al tiempo uno se entera que está metido en drogas y no falta que termine muriendo por una sobredosis. ¿Por qué? Porque ante esta rebeldía hacia la palabra, una rebeldía hacia Dios, y caen en prisiones y no quieren buscar al Señor. Y provoca esto: trabajo de corazón, tristezas, caídas, dolores, y que no buscan. ¿Y dónde buscan ese consuelo? En los lugares que no lo tienen que buscar. Y eso también afecta los corazones espirituales, obviamente, ¿no? También de los creyentes. Y si uno tendría que dar testimonio y decir, el Señor alguna vez me quebrantó con trabajo de corazón cuando yo fui rebelde a su palabra, a tal punto de que no mirar a mi alrededor y no ver quién me puede ayudar. Yo tengo que dar testimonio que sí, que el Señor ha obrado de esta manera en mi vida cuando fui rebelde, cuando no quería estar en la iglesia, cuando ocultaba pecados y cuando me vi muchas veces aprisionado en aflicciones, en tristezas, en situaciones en las cuales no sabía cómo salir. Y a pesar de todo no quería volver al Señor. Pero como siempre decimos y sostenemos, y siempre lo tenemos que tener en claro, y como leímos hoy en el Salmo 51, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Por eso dice en el versículo 13, luego que clamaron a Jehová en su angustia, ¿qué dice? Librólo de sus aflicciones, de esa tristeza, de esa angustia, de esa molestia que había en la vida. No significa que los problemas van a desaparecer, pero se empieza a vivir de otra manera. Cuando uno cae delante del Señor y dice, Señor, acá estoy. Bueno, está relacionado con la reunión anterior, ¿no? Ten misericordia de mí. Lavame, perdoname, ayúdame. Porque hice esto. Cuando levanto ese manto que cubría mis pecados, que me hacían vivir en tinieblas, y dejo que la luz, que es nuestro Señor Jesucristo, alumbre y saque y muestre y tenga que limpiar y lavar, el Señor nos ha de sacar. Y va a hacer todo lo contrario, no sé si decir lo contrario, todo lo necesario para sacarme de mi situación actual. Porque dice, sacólos ¿de dónde? De las tinieblas, de esa oscuridad en la cual uno vive, y de la sombra de muerte. Saca los miedos. Si bien todos los hombres hemos de pasar por la muerte física, es distinto a cómo nos enfrentamos a esa noticia o a esa verdad que es inevitable, sabiendo que me voy al cielo. Y muy distinto cómo lo vivía antes, sin saber a dónde voy. Es muy distinto.
Es distinto saber que me voy al cielo, que sé que aunque tengo que pasar, el que me va a acompañar es el Señor. A no saber qué hay atrás de eso. Y dice, y rompió sus prisiones. Rompió esos hierros aprisionados, duros, irrompibles, que son el pecado. ¿Qué es el pecado? Que no se puede romper. Nadie lo puede romper. Solamente el Señor, con la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, pudo romper estas prisiones, pudo romper esto, y como dice acá el 15, ¿no? Alaben la misericordia de Jehová, alabemos a Dios por Jesucristo. Alabemos a Dios por Jesucristo, porque Él nos libró de esta situación y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Y continúa el 16, ¿no? Porque quebrantó las puertas de bronce. Yo la verdad nunca vi una puerta de bronce. No sé si alguno de acá habrá visto alguna, pero deben ser puertas importantes, de gran dureza, porque para que la palabra de Dios lo tome como que Dios lo hace de tal manera, tienen que ser puertas de gran envergadura, de una dureza prácticamente imposible de romper para el hombre común y corriente. A ver, déjeme buscar un texto. Bien. Bueno, fíjense, ¿no? Ahí justamente estaba leyendo que tiene una referencia que lleva a Isaías 45:2. Y yo iré delante de ti y enderezaré las tortuosidades, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Ese es el poder del Señor, que nos libera, que abre esos lugares donde estamos aprisionados, donde nunca más volveremos. Hay una película que no sé cuál es, pero me acuerdo que vi el final. Y por ahí Bárbara o Lucas después me dicen cuál es, pero me llamó la atención porque la película terminaba de una persona encadenada con un grillete en la pierna, atada a la pared, y que una puerta se cerraba, ¿sí? Haciendo entender que iba a morir atado ahí, que nunca más iba a poder zafar, porque eso estaba atado a la pared y la persona hacía fuerza y no podía sacar y quedó atrapada ahí, cerrada. Creo que eran los Juegos del Hambre, me parece, una de esas. No era eso, pero bueno, no importa. Pero me quedó esa imagen y hoy cuando leía esto me hacía acordar esto, ¿no? Cómo uno está aprisionado en situaciones en las cuales no tiene escapatoria. Y es solamente Cristo, es solamente la palabra, es solamente ser limpiados con la sangre de Jesucristo que puede romper estas puertas de bronce. Y como dice acá, ¿no? Y desmenuzó los cerrojos de hierro. Lo irrompible, lo que no se puede desmenuzar, lo que no se puede abrir, es lo que el Señor puede hacer por cada uno de nosotros, es lo que el Señor puede ayudarnos, sostenernos, esforzarnos y librarnos. Pero como decíamos, ¿no?, en la reunión anterior, todo depende de una actitud personal, de llegarnos al Señor y pedirle que nos ayude. Contarle, ser sinceros de corazón, Señor, me encuentro en esta situación, me encuentro aprisionado, esto me causa tristeza, esto me causa dolor,
esto me genera un malestar espiritual. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo puedo hacer? Y el Señor no va a desoír. Pero también el Señor ve el corazón y sabe con qué intenciones volvemos a Él o vamos a Él. Si es para zafar de la situación, para salir por el momento, si es por desesperación, si es porque no me queda otra, si es porque es como a veces se dice, ¿no? El último manotazo de ahogado, diciendo, bueno, voy porque ya no me queda otra. El Señor ve los corazones. Pero acá el que va al Señor y clama en su angustia, dice, reconociendo a Jehová, el Señor responde, el Señor ayuda. Y como compartíamos con unos hermanos la otra vez, en una reunión, y decíamos, no hay nada más cansador que estar rebelde contra el Señor. No hay nada que genere más angustia que decirle no al Señor. No hay nada que produzca más tristeza y más cansancio que luchar contra el Espíritu de Dios. Y a la conclusión que llegábamos era que tenemos que decir basta, ya está. Hasta acá llegué. No peleo más. Me entrego. Y esa es la humillación. Porque uno en una batalla cuando dice no peleo más, ¿qué está aceptando? Primero una humillación pública, luego un reconocimiento de que perdió, de que no puede. Y esa es la actitud que uno tiene que tomar con Dios. Sí, hasta acá llegué, no peleo más. Y el Señor ahí nos va a poder escuchar y nos va a poder bendecir y sostener, y vamos a poder decir entonces, alabad a Jehová, porque es bueno, para siempre es su misericordia. Queridos hermanos, que el Señor nos bendiga en esta semana que comienza, en las experiencias que cada uno tenga o esté viviendo, y que el Señor nos pueda ayudar también a poder librarnos de todas estas cosas que tal vez estamos atados, aprisionados, y que no seamos rebeldes a nuestro Dios. Que el Señor les bendiga ricamente.